Ya deja de quejarte, mamá. Ese reloj ya se vendió. Esas fueron las palabras que me cambiaron todo. Mi hijo, Miguel, estaba parado en mi cocina como si fuera su dueño, con los brazos cruzados, sin mostrar ni un mínimo de culpa por la noticia que acababa de soltarme. Necesitaba el dinero para nuestro viaje a Cancún, dijo, como si eso justificara todo. Yo me quedé mirándolo, todavía con las manos mojadas de estar lavando los trastes. La taza de café de Paco, mi esposo fallecido, temblaba entre mis dedos. «Vendiste el Rolex de tu padre sin siquiera preguntarme», le solté, tratando de mantener la calma. Miguel rodó los ojos con ese tono burlón que tanto había adoptado en los últimos años. «Mamá, supéralo. Era solo un reloj. Solo un reloj». Apenas habían pasado 6 meses desde que enterré al hombre con el que compartí 43 años de mi vida. Ese reloj no era un simple objeto, era la única cosa que me lo mantenía cerca. Yo misma lo daba cuerda todas las mañanas, igual que él lo hacía, como si con ese pequeño ritual pudiera seguir sintiendo a Paco a mi lado. Y ahí estaba mi propio hijo, deshaciéndose de él como si fuera chatarra. Me tragué las lágrimas que amenazaban con salir. «¿En qué casa de empeño lo dejaste?», pregunté en voz baja. La respuesta vino de Andrea, la esposa de Miguel, que levantó la mirada de su celular con esa condescendencia que dominaba a la perfección. «Qué bueno, ya entras en razón, Lola», me dijo con fingida dulzura. De verdad, eso de aferrarse a cosas materiales no es sano. Paco no hubiera querido que vivieras atada al pasado. Quise gritarle que no se atreviera a decirme lo que Paco hubiera querido, pero me mordí la lengua. Andrea llevaba haciéndolo desde el funeral, siempre que necesitaban que les diera algo, dinero, muebles, hasta mi coche. «En Monte de Piedad de Insurgentes», agregó Miguel, mientras revisaba su Apple Watch, que seguramente costaba más que lo que le habían dado por el Rolex de su padre. Me dieron 16,000 pesos. Nada mal para algo tan viejo. Casi se me cae la taza. 16,000 pesos por un Rolex Submariner de 1978, el reloj que Paco compró después de trabajar horas extra durante meses, justo cuando nació Miguel. El mismo reloj que usó todos los días de nuestro matrimonio, menos el día que murió, cuando me lo entregaron en una bolsa de plástico junto con su argolla de matrimonio. Ese reloj valía al menos 60,000, dije con la voz entrecortada. Andrea se rió con desprecio. «¿En qué universo, Lola?». Ellos no podían entenderlo. Para ellos todo tenía precio. Nada tenía memoria. Respiré hondo y lo decidí, voy a recuperarlo. Miguel se encogió de hombros, camino a la puerta. «Suerte con eso. Mañana volamos». Andrea lleva meses planeando este viaje. Andrea se detuvo un segundo en la entrada, con esa falsa cara compasiva que se ponía cada vez que quería parecer interesada en mí. «De verdad deberías considerar terapia. Esa obsesión con las cosas de Paco ya no es normal». La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con el silencio, ese mismo silencio que me acompañaba desde que Paco se había ido. Pero Miguel y Andrea no sabían quién era yo en realidad. Durante 40 años fui gerente de banco. Yo conocía la diferencia entre rendirse y planear con estrategia. Y había llegado la hora de dejar de rendirme. El Monte de Piedad estaba exactamente como lo imaginé, un lugar estrecho, con vitrinas llenas de objetos olvidados y luces fluorescentes que daban a todo un aire enfermo. El hombre tras el mostrador tenía tatuajes en ambos brazos y la mirada cansada de quien ya ha escuchado todas las historias de dolor posibles. «Viene por el Rolex», me dijo antes de que yo siquiera hablara. «¿Cómo lo supo?». «Su hijo me advirtió que quizá vendría. Dijo que le cuesta soltar el pasado». Apreté los labios. «Quiero comprarlo de nuevo. Lo que me pida». El hombre, cuyo gafete decía Daniel, se veía incómodo. «Ya está vendido, señora. Un cliente vino temprano, pagó en efectivo. Aquí no hay devoluciones». Sentí que el mundo se me venía abajo. Algún desconocido andaba ahora por la Ciudad de México con el reloj de Paco en la muñeca, y yo jamás volvería a verlo. Todo porque mi hijo necesitaba dinero para unas vacaciones. Daniel bajó la voz. «Pero encontramos algo raro. Al limpiarlo para venderlo,
descubrimos un compartimento oculto. Tuvo que haberlo hecho un joyero. Esto quedó dentro. Me entregó un sobremanila. Dentro había un papel doblado, amarillento, escrito con la caligrafía firme de Paco. Cumpleaños de Lola. 15 de julio de 1955. Ese día supe que me casaría con ella. Debajo, una serie de números y letras. SS4457CD0715DS. Mis manos temblaban. En más de 4 décadas de matrimonio, Paco jamás mencionó ese compartimento secreto. Había mantenido esto oculto, literalmente a la vista de todos, en su muñeca. ¿Reconoce esos números?, preguntó Daniel. Negué con la cabeza, aunque me resultaban inquietantemente familiares, como una clave o una contraseña. Paco siempre fue meticuloso con los números, los apuntaba todos con la misma caligrafía exacta. El cliente que lo compró, como era, solté de pronto. Daniel me observó con recelo. ¿Por qué lo pregunta? Porque Paco escondió esto por una razón. Necesito saber si quien se llevó el reloj lo sabía. Daniel dudó unos segundos y luego asintió. Cuando le mencioné que había un compartimento, se interesó mucho. Preguntó si lo habíamos abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Le dio un nombre? No, pagó en efectivo. No pedimos datos para compras. Pero preguntó por relojes que hubieran entrado recientemente. Parecía que buscaba ese en específico. Alguien había estado detrás del reloj de Paco. Alguien sabía de ese compartimento secreto. Guardé el papel en mi bolso, sintiéndolo arder como un secreto que quizá nunca hubiera querido descubrir. Paco lo había mantenido oculto por 47 años. ¿Qué más me había ocultado mi propio marido? Esa noche, me senté en el escritorio de Paco, rodeada de carpetas perfectamente ordenadas, estados de cuenta, declaraciones de impuestos, documentos de inversión. Revisé todo durante horas, buscando qué podían significar esas letras y números. Nada coincidía. El teléfono sonó. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Contesté con el corazón latiendo con fuerza. Mamá, Andrea está molesta. Dice que hiciste un escándalo en el Monte de Piedad. Solté una risa amarga. ¿Intentar recuperar el reloj de tu padre es hacer un escándalo? Ya se vendió, mamá. Problema resuelto. Tienes que soltarlo. Esa frialdad me partía en dos. Paco había trabajado turnos dobles para criar a Miguel, para enseñarle a andar en bicicleta, para estar en sus partidos de fútbol. ¿Cómo había terminado tan distante, tan frío? Miguel, le dije con voz baja. Había un mensaje escondido en el reloj. Tu papá me dejó algo. Silencio. Luego su tono cambió, más alerta, más interesado. ¿Qué tipo de mensaje? Unos números, no estoy segura. Tal vez no sea nada. Dímelos, yo te ayudo a descifrarlos. La risa me salió cortante. Ayer me dijiste que dejara de vivir en el pasado. Hoy sí quieres ayudarme. Qué curioso. Mamá, solo quiero apoyarte. ¿Robándome el reloj? Suspiró con fastidio. Está bien, sé terca. Pero no vengas a llorar cuando termines volviéndote loca con esos fantasmas. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con un mal presentimiento. Miguel había mostrado más interés en esos números que en cualquier otra cosa de su padre desde el funeral. Empecé a revisar de otra forma. Si Paco escondió un código, no era casualidad. Él había sido contador antes de jubilarse. Pensaba en sistemas, en lógica. SS podía ser Secure Solutions. Sede quizás Ciudad de México. El 0715 coincidía con nuestra fecha de aniversario, 15 de julio. Y DS, mis iniciales, Dolores Salazar. Saqué la laptop y empecé a buscar. Después de varias horas, encontré algo, Secure Solutions Investment Management, una firma con sede en las Islas Caimán. Al abrir su página, pedían número de cliente y contraseña. Tecleé el código completo. La pantalla mostró, número de cliente válido. Ahora necesitaba la contraseña.
Probé fechas de nacimiento, nuestra dirección, la fecha de aniversario. Nada. Entonces recordé la nota. 15 de julio de 1955. Ese día supe que me casaría con ella. No era mi cumpleaños real, era el día que nos conocimos en un baile de verano en el parque de Chapultepec. Probé con 150.755. La pantalla cambió, acceso concedido. Y lo que apareció me dejó sin aliento. Saldo actual, $2.847.029,67. Casi $3 millones escondidos durante todo nuestro matrimonio. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Casi $3 millones. Toda mi vida había pensado que Paco y yo vivíamos al día, cuidando cada peso, discutiendo por el gasto del supermercado, remendando camisas viejas para ahorrar. Y mientras tanto, mi esposo había mantenido en secreto una fortuna. Al principio, lo único que sentí fue rabia. Una rabia blanca, ardiente, que me recorrió de pies a cabeza. Cada vez que recorté cupones, cada vez que renuncié a unas vacaciones, cada vez que puse mi propio sueño en pausa para ahorrar, Paco ya tenía este dinero oculto. ¿Por qué me lo escondió? Pero al revisar los movimientos de la cuenta, noté algo extraño. El primer depósito era de 1982, 3 años después de que Miguel naciera. $5,000. En la descripción decía, inversión inicial herencia FS. Herencia. Paco nunca me habló de ninguna herencia. Yo recordaba perfectamente cuando murió su papá en 1981. Paco estaba devastado, pero lo único que recibimos, según él, fue suficiente dinero para liquidar nuestra hipoteca. Entonces, ¿de dónde salió ese monto inicial? Seguí avanzando. Había depósitos pequeños, $500, $1,000 cada tanto. Años enteros de movimientos modestos. Eso explicaba por qué Paco era tan estricto con el presupuesto familiar. Cada peso que entraba, él lo duplicaba en secreto con inversiones aparte. Pero en 2008 algo cambió. Los depósitos se dispararon. Ya no eran de cientos, sino de $10, $20,000. La nota en esos movimientos me hizo temblar. Liquidación de bienes raíces propiedades CDMX. Paco había estado comprando y vendiendo inmuebles a mis espaldas. Durante 43 años de matrimonio, jamás me lo mencionó. ¿Cómo puedes dormir al lado de alguien por décadas y no saber que lleva otra vida financiera oculta? Abrí otra carpeta dentro de la cuenta y encontré un archivo titulado, solo para Lola acceso en caso de emergencia. Dentro había un video grabado apenas 3 meses antes de su muerte. Me costó respirar antes de darle play. La imagen de Paco apareció en la pantalla. Su rostro lucía cansado, con arrugas más marcadas de lo que recordaba. Estaba sentado en su oficina, seguramente en horas de comida. Lola, si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y también que algo salió mal. Su voz era firme, pero los ojos se le notaban tristes. Este dinero no es mío, amor. Fue de mi padre. Él lo escondió antes de morir en 1981. Me hizo prometer que lo cuidaría, que lo haría crecer, pero que nunca lo usaría a menos que nuestra familia estuviera en verdadero peligro. Me llevé una mano a la boca. Paco nunca me habló de nada parecido. Papá vivió la pobreza en carne propia, vio cómo la Gran Depresión destrozó familias enteras. Quiso asegurarse de que sus nietos siempre estuvieran protegidos. Yo he invertido todo con cuidado, sin arriesgar de más. Cada movimiento es legal, todo está documentado. Pero preferí mantenerlo en secreto, porque temía que algún día Miguel pudiera intentar aprovecharse. Me quedé helada. ¿Paco había desconfiado de su propio hijo? Él siguió hablando. Yo esperaba nunca tener que revelarte esto. Soñaba con que llegáramos a viejitos y que un día, cenando juntos, te lo contara como una anécdota. Pero si estás viendo este video, es porque ya no puedo protegerte yo mismo. Y ahora te toca a ti decidir qué hacer. El video terminó. Yo me quedé en silencio, con el corazón hecho un nudo. A la mañana siguiente, falté a mi trabajo en la biblioteca. Tenía algo mucho más importante que hacer.
Abrí de nuevo la cuenta y revisé las transacciones recientes. Lo último que había hecho Paco fue 2 semanas antes de morir, un depósito de $25,000 marcado como liquidación de emergencia. Ese detalle me puso los pelos de punta. ¿De qué estaba protegiéndonos Paco? Decidí investigar más a fondo. Revisé cada propiedad que aparecía en las notas de la cuenta. Descubrí que todas, sin excepción, habían sido vendidas en el último año. Y todas habían terminado en manos de la misma empresa, Inversiones Salazar, SADCB. El apellido me golpeó como un balde de agua fría. Salazar. El mismo de Miguel. Le marqué a mi sobrino Daniel, que trabaja en bienes raíces. Si alguien podía darme información, era él. Tía Lola, ¿cómo estás? Bien, hijo. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Has escuchado de una empresa que se llama Inversiones Salazar? Se quedó callado unos segundos. Sí, claro que sí. Han estado comprando propiedades a lo loco últimamente. Pagan en efectivo, cierran rápido, ¿por qué? ¿Sabes quién es el dueño? Dame una hora y te digo. Ese tiempo lo pasé revisando los cajones del escritorio de Paco. Al fondo, escondido detrás de las carpetas de impuestos, encontré un folder etiquetado como pólizas de seguros. Lo abrí, pero no eran pólizas. Eran contratos de compraventa, escrituras de propiedades, y al final, un sobre con un informe de un investigador privado. Con manos temblorosas lo leí. Señor Salazar, respecto a su solicitud, terminé la investigación sobre su hijo Miguel. Lamento informarle que las conclusiones son preocupantes. Su hijo tiene deudas de juego por alrededor de 3.5 millones de pesos con casas de apuestas en línea extranjeras. Además, ha solicitado préstamos con información falsa y ha hecho consultas con varios abogados sobre cómo disputar una herencia y cómo declarar a un familiar como incompetente. Mi recomendación, proteja sus bienes de inmediato. Atentamente. Tomás Chávez, investigador privado. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Paco lo había sabido. Había descubierto que Miguel planeaba arrebatarle todo. En ese momento sonó mi celular. Era Daniel. Tía, ya investigué. Inversiones Salazar está a nombre de Miguel Salazar. Cerré los ojos. El rompecabezas encajaba. Paco no había escondido el dinero de mí, lo había escondido de nuestro propio hijo. Cada venta, cada traspaso, cada depósito había sido un intento desesperado de dejar a Miguel sin acceso. De pronto entendí la verdadera razón por la que Miguel había vendido el Rolex. No fue por el dinero de las vacaciones. Fue porque sabía que el reloj escondía la clave del tesoro de su padre. Me temblaban las manos cuando escuché la llave girar en la cerradura de mi casa. Andrea tenía copia desde el funeral. Lola, ¿estás aquí? Su voz sonaba empalagosa, pero ahora yo podía escuchar el veneno detrás de ella. Guardé el informe de Tomás de nuevo en el folder y cerré la laptop. En la recámara, respondí. Aparecieron en la puerta, Miguel con una maleta chica y Andrea con lentes oscuros y ropa de marca. Solo venimos a despedirnos, dijo Miguel, aunque su mirada se paseaba por cada papel sobre el escritorio. ¿Qué revisas?, preguntó con fingida inocencia. Los papeles de tu padre, contesté con cautela. Había tantas cosas que nunca me contó. Andrea se acercó demasiado a mi laptop. ¿Encontraste algo interesante? La tensión me envolvió como una cuerda apretándome el cuello. Esos no eran gestos de cariño. Eran maniobras de espías. Solo cuentas viejas y declaraciones de impuestos. Tu padre era muy ordenado. Miguel relajó un poco los hombros, pero yo lo observaba con ojos nuevos. Ese ya no era mi hijo. Era un hombre que había estado planeando mi ruina. Decidí ponerlos a prueba. Encontré algo raro. Una cuenta de inversión que no conocía. Nada grande, apenas unos miles de dólares. La reacción fue inmediata. Miguel dio un paso adelante, tratando de disimular el interés. Andrea clavó la mirada como si mi laptop guardara un cofre lleno de oro. ¿Qué tipo de cuenta?, preguntó él. No estoy segura.
Creo que necesitaré un contador. Podemos ayudarte, dijo Andrea rápidamente. Miguel entiende de finanzas. Sonreí con ironía. Lo sé. Pero ya pedí cita con el despacho contable donde trabajaba Paco. Ellos sabrán manejarlo. El rostro de Miguel se tensó. Mamá, esos contadores cobran carísimo. Yo lo hago gratis. Yo puedo pagar, Miguel. El silencio fue espeso, cargado de rabia contenida. Andrea fue la primera en hablar, con voz cortante. Tenemos que irnos, se nos hace tarde. Pero Miguel se resistía. Mamá, sobre esos números que encontraste en el reloj, ¿puedo verlos antes de irnos? Para asegurarme de que no sea nada grave. Andrea frunció el ceño. ¿Qué números? Miguel le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era tarde. Ella se dio cuenta de que había un secreto más grande. Me levanté despacio, usando toda mi estatura para mirarlos a ambos. Ese mensaje es privado. Y seguirá siéndolo. Andrea se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves? Porque lo que Paco me dejó no es asunto suyo. Mamá, somos familia, insistió Miguel, con ese tono paternalista que tanto me hería. No deberíamos tener secretos. Solté una risa amarga. ¿Familia? ¿Te refieres a las deudas de juego, a la empresa fantasma con la que has estado comprando propiedades, o al plan de declararme incompetente para robarme todo? El color desapareció de su rostro. Andrea se quedó sin palabras. ¿Cómo sabes eso?, susurró Miguel. Porque tu padre se adelantó a todo. Contrató a un investigador. Cada mentira, cada deuda, cada intento de traición, está documentado. Saqué el folder y lo puse frente a él. Reconoció el membrete de inmediato. Sus manos temblaban. Tu padre me protegió incluso después de morir. Y ese código que tanto deseas es la llave a más dinero del que podrías imaginar. Dinero que jamás será tuyo. Andrea tiró de su brazo. Vámonos ya. Él no se movía, me miraba con algo que parecía respeto. El mismo hijo que me había visto como un obstáculo ahora me veía como alguien capaz de enfrentarlo. Andrea lo sacudió con violencia. Miguel, entiende, se acabó el juego. Finalmente salieron dando un portazo. Yo me quedé sola, sabiendo que esa no era la última batalla. Pasaron apenas 2 días después de aquella confrontación, y ya tenía la sensación de que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. A las 8 de la mañana sonó el timbre de mi casa. Me asomé por la mirilla y vi a una mujer vestida con un traje impecable, portafolio en mano, acompañada por un hombre joven de aspecto académico. La señora Dolores Salazar, preguntó con una sonrisa ensayada. ¿Sí, quiénes son ustedes? Soy la licenciada Karina Méndez, y este es mi colega David Ríos. Venimos de parte de su hijo Miguel. Queremos hablar sobre ciertos temas familiares. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Esa sola sonrisa me ponía la piel de gallina. ¿Qué temas familiares?, pregunté seca. Karina mantuvo el gesto amable. Su hijo está preocupado por usted. Cree que tal vez cargar sola con tantas decisiones financieras en este momento de duelo podría ser abrumador. Hemos preparado unos documentos que le darían poder notarial temporal a Miguel, solo para que la apoye mientras usted se recupera. Ahí estaba. Exactamente lo que el investigador privado había advertido, el plan de declararme incapaz para robarme todo. Temporal, repetí con ironía. ¿Y quién decidiría cuándo termina ese periodo? David intervino, sosteniendo una tableta. Sería a su discreción, por supuesto. Di un paso hacia atrás, con la puerta aún abierta. Lo siento, pero no necesito ayuda para manejar mi vida. Gracias por su visita. La sonrisa de Karina se tensó. Señora Salazar, si se niega, Miguel se verá obligado a solicitar una revisión judicial sobre su capacidad mental. ¿Está segura de querer llegar a eso? El descaro me encendió la sangre. ¿Me está amenazando en mi propia casa? Karina no se inmutó. No, señora.
Solo le explico que, si sigue moviendo cuentas internacionales y fondos en dólares sin asesoría profesional, podría interpretarse como comportamiento errático. Me quedé observándola. Qué curioso, pensé, lo que para mí era sobrevivir al duelo y buscar respuestas, para ellos se convertía en un supuesto síntoma de demencia. Apoyé un brazo en el marco de la puerta. ¿Saben qué es lo interesante de las amenazas? Que solo funcionan si la persona a la que intimidan no tiene mejores abogados que ustedes. Por primera vez, vi cómo se les borraba la seguridad del rostro. Karina parpadeó sorprendida. ¿Perdón? Díganle a Miguel que su plan no funcionará. Mi esposo me dejó más que dinero. Me dejó protección. Cerré la puerta en sus caras sin darles oportunidad de replicar. Me quedé un instante temblando de coraje, y luego marqué el número que había encontrado en los archivos escondidos de Paco. Bueno. ¿El señor Tomás Chávez? Sí, ¿quién habla? Soy Dolores Salazar, la viuda de Francisco Salazar. Mi esposo me dijo que quizá algún día necesitaría sus servicios. Hubo un silencio breve y luego una respuesta firme. Señora Salazar, lo estaba esperando. Me citó esa misma tarde en su oficina, ubicada en un edificio elegante sobre Paseo de la Reforma. Cuando llegué, me recibió un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y mirada afilada. Sobre su escritorio de caoba había un expediente tan grueso que parecía un diccionario. Su esposo fue muy minucioso, señora, dijo mientras extendía los documentos. Aquí tiene pruebas de las deudas de juego de Miguel, grabaciones de conversaciones donde habla de declararla incapaz, e incluso fotografías de reuniones con abogados y prestamistas. ¿Grabaciones?, pregunté incrédula. Tomás asintió. El año pasado, su esposo instaló micrófonos en su propia casa. Era totalmente legal, era su propiedad. Gracias a eso tenemos meses de conversaciones entre Miguel y Andrea planeando cómo quedarse con todo. Me llevé la mano al pecho. Recordé cada visita, cada comentario de Andrea sobre que yo estaba confundida, cada risa burlona de Miguel sobre qué hacer conmigo. Todo había quedado registrado. Además, continuó Tomás, Andrea ha estado sembrando rumores entre sus vecinos y conocidos. Ha dicho que usted está perdiendo la memoria, que ya no razona bien. Lo hizo para aislarla y que, cuando llegara el momento, nadie la defendiera. De pronto entendí tantas cosas. ¿Por qué mis amigas del club de lectura habían dejado de llamarme? ¿Por qué mi cuñada se mostraba distante? ¿Por qué hasta los vecinos me saludaban con pena? Andrea había tejido su red de mentiras con paciencia. ¿Y todo eso es suficiente para frenar cualquier intento legal? Más que suficiente, dijo Tomás con seriedad. Podemos destrozar cualquier demanda de incompetencia y, con la evidencia completa, incluso podríamos llevarlos a juicio por abuso a persona mayor y fraude. Respiré aliviada. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Entonces Tomás me entregó un sobresellado. Su esposo también dejó esto, con instrucciones precisas de entregárselo si llegábamos a este punto. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano por Paco, fechada apenas una semana antes de morir. Mi querida Lola. Si estás leyendo esto, es porque Miguel mostró su verdadera cara y descubriste la cuenta que construí durante 40 años. Perdóname por ocultártelo, pero no podía arriesgarme a que él lo supiera antes de tiempo. Este dinero no es solo una herencia. Es justicia. Cada peso lo multipliqué usando información que Miguel presumía sin saber que yo lo escuchaba. Cada negocio del que se jactaba, yo lo replicaba con dinero del fondo original. El resultado, un patrimonio que él nunca podrá tocar. Ahora es tu turno de decidir. Puedes perdonarlo, apoyarlo pese a todo, y esperar que aprenda. O puedes dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. La elección siempre será tuya, mi amor. Con todo mi corazón. Paco. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Paco había jugado la partida con la astucia de un estratega. Había usado la propia avaricia de Miguel como arma contra él. Tomás carraspeó suavemente. Señora, ¿desea proceder con la vía legal? Pensé en Miguel de niño, en cómo corría hacia Paco emocionado porque le había comprado su primer balón de fútbol.
Luego pensé en Miguel de adulto, parado en mi cocina, llamándome loca vieja mientras Andrea me miraba con desprecio. Algunas heridas se pueden perdonar. Otras, no. Quiero que presente todas las pruebas. Hoy mismo. La reacción no tardó. A la mañana siguiente, mi vecindario en Valle de Bravo se estremeció cuando 3 camionetas negras con siglas de la fiscalía se estacionaron frente a la casa de Miguel y Andrea. Los agentes comenzaron a sacar cajas con papeles, computadoras, hasta muebles de oficina. Yo observaba desde mi ventana mientras sorbía un café. El teléfono sonó. Era Miguel. «Mamá, ¿qué hiciste?», gritó desesperado. «Me protegí, hijo. Lo que debiste hacer tú en lugar de planear robarme. No entiendes, esto nos va a destruir». «No, Miguel. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé constancia de lo que hicieron». Escuché de fondo la voz histérica de Andrea, vieja vengativa, «Arruinaste nuestra vida». No pude contener la respuesta. ¿Arruinarlos yo, después de que intentaron quitarme hasta la dignidad? No, Andrea. Lo único que hice fue mostrarle al mundo quiénes son realmente. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa, respirando hondo. Paco había tenido razón en todo, el verdadero peligro venía de dentro de mi propia familia. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, papeles legales y visitas de funcionarios. La vida tranquila que llevaba desde que Paco murió había desaparecido. Ahora todo era tensión, reuniones y esa extraña mezcla de miedo y fuerza que te obliga a mantenerte en pie aunque lo único que quieras sea encerrarte en tu cuarto a llorar. 3 semanas después de que la fiscalía cateara la casa de Miguel y Andrea, me encontraba de nuevo en la oficina de Tomás Chávez en Reforma. Habíamos avanzado con las demandas por fraude, las pruebas de abuso y la protección de mis bienes. Todo estaba bajo control. O al menos eso creía. «Señora Salazar», anunció la secretaria de Tomás, asomándose a la puerta, «hay un visitante que insiste en verla. Dice que tiene algo que le pertenece». Al principio pensé que sería otro abogado enviado por Miguel, pero cuando entró, me quedé helada. Era un hombre de unos 60 años, traje oscuro, postura erguida, el tipo de persona que se mueve con la disciplina de alguien que pasó la vida en las fuerzas de seguridad. «Mi nombre es Ricardo Torres», dijo con voz grave. En sus manos traía una caja de terciopelo azul. Me miró a los ojos y añadió: «Yo soy la persona que compró el Rolex de su esposo en el Monte de Piedad». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Usted?» «Sí. Pero no por casualidad. Hace 20 años, su esposo me contrató para vigilar ese reloj. Me dio instrucciones específicas. Si alguna vez aparecía en una casa de empeño, debía recuperarlo y devolvérselo a usted». Me quedé sin palabras. Paco había planeado incluso ese detalle. Ricardo colocó la caja sobre el escritorio de Tomás y la abrió. Ahí estaba, el Rolex de Paco, brillante, con las marcas del uso diario, con el peso de la memoria. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo que de nuevo Paco estaba conmigo. «Pero eso no es todo», continuó Ricardo. El reloj tenía otro compartimento oculto, más pequeño que el primero. Dentro encontramos esto. Presionó un punto en la parte trasera, y la tapa se abrió revelando una diminuta tarjeta de memoria. Una micro SD. Su esposo registró todo, señora. Conversaciones, reuniones, documentos. Quiso asegurarse de que Miguel jamás pudiera declararla incompetente ni disputar la herencia. Tomás insertó la tarjeta en su computadora. En la pantalla aparecieron carpetas con grabaciones de audio, videos y fotografías. Archivos detallados con las pruebas de cada reunión de Miguel con abogados, cada llamada sobre deudas, cada intento de manipulación. Ricardo explicó: «Paco me pidió que supervisara discretamente. Instaló cámaras, guardó copias de contratos, grabó audios. Durante 18 meses construyó una muralla legal alrededor de usted». Yo apenas podía creerlo. Paco, el hombre que yo creía un simple contador obsesionado con el ahorro, había resultado un estratega silencioso, capaz de pensar 20 pasos por delante. «Hay algo más», dijo Ricardo, sacando un sobremarcado con tinta firme. «Instrucciones finales, plan de protección de Dolores.
Lo abrí con el corazón acelerado. En el documento se establecía que, en caso de que Miguel intentara usar la vía legal contra mí, todos los bienes de Inversiones Salazar, SADCB, junto con sus deudas y costos legales, pasarían directamente al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Era una trampa perfecta. Cualquier movimiento de Miguel contra mí lo llevaría a perderlo todo, incluso lo que ya había logrado reunir. Su esposo convirtió la ambición de su hijo en un mecanismo de autodestrucción, explicó Tomás, casi admirado. Me quedé en silencio largo rato. Paco había previsto hasta lo impensable. Lo había protegido todo con una precisión quirúrgica. Esa misma semana, mientras la fiscalía seguía procesando documentos y Miguel enfrentaba cargos de fraude, recibí una llamada inesperada. Era mi vecina, la señora Herrera. Lola, quiero disculparme contigo, dijo con voz avergonzada. Andrea nos había dicho que estabas perdiendo la memoria, que ya no reconocías a la gente. Y le creímos. No debimos hacerlo. Se me apretó la garganta. No te preocupes, Rosario. Andrea sabía cómo manipular. Lo importante es que la verdad ya salió. Colgué con un nudo en el estómago. Andrea no solo había intentado robarme. También me había aislado de mis amistades, de mi comunidad. Y todo para debilitarme. Unos días después, mientras preparaba la cena en mi casa de Valle de Bravo, sonó el timbre. Por la mirilla vi un rostro joven, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Abuela Lola, dijo la muchacha. Soy Melisa, la hija de Miguel. Me quedé helada. Hacía meses que no la veía. Desde el funeral, Andrea había cortado cualquier contacto entre mis nietos y yo. Le abrí la puerta, todavía sorprendida. Melisa, qué milagro. Pasa, hija. Entró casi con timidez. Escuché todo lo que pasó. Lo de mi papá, Andrea, y quería pedirte perdón. Yo sabía que algo no estaba bien. Mi papá hacía preguntas raras sobre las cuentas del abuelo. Andrea siempre decía que tú estabas confundida. Y yo me quedé callada. Le acaricié el rostro. No tienes que pedirme perdón. Tú no me fallaste. Se sentó a la mesa y empezamos a platicar. Me contó de su trabajo como maestra de primaria, de su compromiso con un joven médico, de cómo había sentido rabia y vergüenza por las decisiones de sus padres. Pienso en visitarlo en la cárcel, pero todavía estoy muy enojada, me confesó. Le respondí con lo que había aprendido en carne propia. La rabia es normal, pero no dejes que se te quede dentro. Miguel sigue siendo tu papá. Yo elegí no odiarlo porque el odio da poder. Yo elegí la paz. Melisa me abrazó con lágrimas en los ojos. Te extrañé tanto, abuela. Andrea nos convenció de que no querías vernos. Siempre quise verte, hija. Y siempre lo voy a querer. Cuando se fue, con la promesa de visitarme cada semana, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho, esperanza. Esa noche me senté en el porche, el Rolex en la muñeca, y miré el lago en calma. Paco seguía cuidándome, aún desde el otro lado. La historia aún no terminaba, pero en ese momento entendí que, a pesar de todo, yo ya había ganado. 6 meses después de que todo estalló, mi vida había cambiado por completo. Ya no era la mujer que lloraba sola en la cocina aferrada a una taza vacía. Ahora era alguien que había visto lo peor de su propia sangre, y que había sobrevivido. El juicio contra Miguel y Andrea avanzó rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras que sus abogados apenas podían encontrar resquicios. Andrea aceptó un acuerdo, 18 meses de cárcel por fraude y abuso a persona mayor. Miguel no corrió con la misma suerte. Lo acusaron de falsificación de documentos, evasión de impuestos y conspiración para despojarme. La fiscalía pidió más de 2 años de prisión y el pago completo de las deudas. Yo no fui al juicio. No quise ver a mi hijo con esposas. Tenía claro que lo que había hecho no tenía perdón, pero tampoco quería quedarme con esa imagen en mi memoria. En cambio, invertí mi tiempo en algo mejor. Paco lo había dejado todo preparado, transferencias, donaciones, un plan claro. Y así fue como el Hospital Infantil de México Federico Gómez recibió la mayor contribución de su historia.
En el lobby instalaron una placa dorada que decía: Pabellón Francisco Salazar, donado por Dolores Salazar, en memoria de un hombre que protegió a su familia más allá de la vida. El día que la inauguraron, me quedé de pie frente a esa placa con lágrimas en los ojos. Pensé en Paco, en su obsesión silenciosa, en su mirada cansada los últimos meses. Todo había sido por esto, para que yo nunca quedara indefensa y para que, al final, su legado fuera algo más grande que los pecados de nuestro hijo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Tomás Chávez. Señora Salazar, la sentencia de Miguel está confirmada. 2 años en prisión federal y restitución completa. Andrea empezará a cumplir su condena la próxima semana. ¿Desea asistir? Respondí con calma. No. Tengo cosas más importantes que hacer. Y era verdad. Por primera vez en décadas, tenía libertad. Compré una casita cerca del lago en Valle de Bravo, me uní a 3 clubes de lectura y comencé a ser voluntaria en el hospital, leyendo cuentos a los niños internados. Cada día estaba lleno de pequeños momentos de paz que antes nunca me permití. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el timbre. Al abrir la puerta, encontré de nuevo a Melissa, mi nieta. Esta vez venía acompañada de su prometido, un joven doctor con mirada noble. Abuela, quería presentártelo, dijo con una sonrisa tímida. Los invité a pasar. Cenamos juntos, reímos, hablamos de planes de boda. Y en un momento, Melissa se levantó para observar el reloj de Paco que descansaba en mi muñeca. Siempre me pregunté por qué el abuelo nunca se lo quitaba. Ahora lo entiendo. No era solo un reloj. Era todo lo que protegía. La abracé fuerte. Y ahora también es todo lo que nos une. Cuando se fueron, me quedé mirando el lago desde la terraza. El sol se ocultaba y el cielo se teñía de naranja. Sentí el peso del reloj en mi muñeca, pero ya no como una carga, sino como un recordatorio. Paco había pasado 2 años planeando una defensa perfecta contra nuestro propio hijo. Había pensado en cada detalle, había dejado pistas, había tejido una red de pruebas imposible de romper. Todo para que yo pudiera estar de pie en ese momento, libre y tranquila. El amor verdadero no siempre se mide en flores ni en palabras dulces. A veces se mide en estrategias, en sacrificios invisibles, en la valentía de proteger en silencio. Yo tuve la fortuna de vivir un amor así. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital y veo a los niños jugando en el nuevo pabellón, siento que Paco sigue conmigo. Que cada risa, cada vida salvada, es también su victoria. Melissa me visita cada semana. A veces hablamos de Miguel. Ella aún lucha con el enojo y la tristeza. Yo solo le repito lo mismo, el odio no lo cambia. El perdón no lo absuelve. Lo único que puedes elegir es no dejar que su error te robe la paz. Y así, poco a poco, la herida se va cerrando. Cierro este capítulo con una certeza. El mayor regalo que Paco me dejó no fueron los millones ocultos, ni las grabaciones, ni siquiera la venganza perfecta contra Miguel. Lo que me dejó fue la seguridad de que nunca estuve sola. Él luchó por mí incluso cuando yo ya pensaba que todo estaba perdido. El reloj marca las horas con un tic-tac suave, constante. Cada segundo me recuerda que sigo aquí, que sigo viva, que sigo construyendo algo nuevo. Porque al final, los grandes amores no se recuerdan solo por lo que dieron en vida, sino por cómo siguen protegiéndonos después de la muerte.